Como les dije, hoy empezamos una nueva carta y estaremos trabajando la epístola de Santiago. Así que estaremos leyendo 4 versículos para empezar, aunque solo me voy a centrar en los 2 primeros. Hoy solo estaremos trabajando el versículo 1 y el versículo 2, pero vamos a estar leyendo los 4 primeros versículos. Ya la semana que viene nos estaremos centrando en los versículos 3 y 4. Así que vamos a analizar hoy ese pasaje. Santiago, capítulo 1, versículos 1 al 4, dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. El título del mensaje de hoy, a pesar de que solo será la última parte de nuestra enseñanza, es gozo en las pruebas. Sin embargo, hoy va a ser un tema más introductorio. Nosotros vamos a analizar toda la epístola poco a poco, así como hacemos con Segunda de Timoteo. Pero antes de nada, lo que hicimos también con Segunda de Timoteo lo tenemos que hacer esta vez, y es empezar analizando sobre todo un poco el contexto de la carta. Tenemos que saber, y lo bueno es que se presenta en el primer versículo, el origen y el destino de la carta. Todas las cartas que tenemos en la Biblia, sí, hablan a nuestra vida, aplicamos las enseñanzas a nuestra vida. La Biblia dice, toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para instruir, pero tenían un destino en particular. Nosotros, por ejemplo, cuando leemos las cartas a las 7 iglesias en Apocalipsis, hablan a nuestra vida y traen enseñanzas para nuestra vida, pero eran cartas a las 7 iglesias. Cada carta era para una iglesia porque esa iglesia enfrentaba una situación determinada y Dios les dirigía un mensaje que luego nosotros aplicamos a nuestro contexto y a nuestra vida. Así es lo que vamos a hacer a través de las páginas del libro de Santiago. Y quiero solo matizar una cosa para no tener que estar repitiéndolo siempre. El nombre que más van a ver en la Biblia no es Santiago, es Jacobo, pero es el mismo nombre. El nombre original es más, la traducción más literal, más correcta diríamos a mi entender, es Jacobo. El problema que se empezó a traducir al latín y de la manera que se traducía era Sanctus Jacobus, y de ahí derivó en Santiago. Pero cuando lo vean en la escritura, el nombre que va a aparecer, por ejemplo, en los versículos que leeremos siempre es Jacobo. Solo que al nombre que se le otorgó al libro y el que está registrado en nuestras Biblias es Santiago. Pero repito, es cuestión de traducción, no son 2 personas diferentes. Si tú, por ejemplo, lees la Biblia en inglés, el nombre que vas a leer es James. No es Santiago ni una traducción española que podamos hacer de Santiagation o algo así, ¿sabes? Se llama James, es así. Si por ejemplo leemos la Biblia en portugués, nosotros no encontraremos Jacobo. Si nosotros, por ejemplo, yo tengo en casa un par de Biblias en portugués, encontramos Tiago. Entonces es cuestión de traducciones, No es que cuando leemos en Mateos Jacobo era uno y el libro de Santiago es otro. Y aquí no, se refiere al mismo nombre, repito, es cuestión de traducciones. El nombre más original es Jacobo. La traducción al latín se empezó a hacer como Sanctus Jacobus, entendiendo que hubo un tiempo en que a todos los creyentes que marcaron la historia, la Biblia nos llama santos, lo vimos el otro día en la carta a los Corintios, a los santificados en Cristo llamados a ser santos. Entonces se empezó a otorgar ese nombre previo de santos. Y entonces a Jacobo se le empezó a llamar así, Sanctus Jacobus, y acabó la traducción derivando a Santiago. Pero cuando nosotros escuchemos Jacobo en los textos que vamos a leer, es el mismo Santiago. Entonces es interesante que cuando nosotros empezamos un libro de la Biblia, o al menos a mí me pasa así, es como empezar un viaje. Porque a pesar de que la Biblia es un libro formado por varios libros, cada uno es como una historia diferente.
Cada uno tiene un sentido, una intención, un motivo, y eso es bonito analizarlo. Cuando yo leo la Biblia, a mí no me gusta simplemente leerla como si leo cualquier palabra. Me gusta saber qué estaba pasando, por qué escribieron eso, el autor está enfadado o está contento, les está animando o les está corrigiendo, porque saber esas cosas nos va a llevar a entender mejor el libro que estamos leyendo. Nosotros vemos, por ejemplo, cartas de Pablo a Tesalónica llenas de amor, de afecto, de decir, no, estoy feliz por vosotros, estamos viendo fruto de vuestra fe, estamos contentos por vuestra conversión que está dando fruto y se está sabiendo por todas las ciudades. Y vemos ese tono en la carta a los tesalonicenses. Pero luego, por ejemplo, si leemos la primera carta a los corintios, es un palo detrás de otro, porque habéis tolerado el pecado, entregad a ese a Satanás. ¿Y qué está pasando con los dones? Mira, qué desorden que hay. Si habláis en lenguas, que hable uno, o dos, o máximo tres, y en orden. Y si no hay intérprete, que se callen. Ese es el tono de la carta a los corintios. Ese es el tono. Entonces, si yo no entiendo el tono, no puedo predicar el texto debidamente. Para entender el tono, siempre es bueno entender quién la escribe, a quién la escribe y entender un poco el contexto que están viviendo para ver la intencionalidad del autor en ese caso. Y lo que hacemos con cada carta es eso, es como empezar un viaje nuevo, porque vamos a estar leyendo los martes, segunda de Timoteo, que va a tener un rumbo totalmente marcado en una dirección que es la iglesia, es cómo conducirse en la iglesia, la importancia de la doctrina en la iglesia, la importancia de un buen siervo de Dios. Y ahora veremos Santiago, que será otro rumbo totalmente distinto y que va para otro lado. Y ambos serán edificantes, porque cada uno será como un viaje particular. Cuando nosotros leamos la carta de Santiago, el libro, la epístola, nos vamos a dar cuenta que hay una cosa que Santiago tiene que a mí especialmente me gusta. Santiago no va a ser la carta con más doctrina profunda. Por ejemplo, cuando leemos la carta de los tesalonicenses, Pablo habla del fin de los tiempos, menciona a aquel inicuo y hay cosas difíciles de entender. Cuando leemos las cartas de Pedro, también hay cosas que doctrinalmente son profundas. Aquella predicación a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes son los espíritus encarcelados de los que habla? ¿Quiénes son ellos? Hay doctrina muy profunda. Cuando vemos la carta de Santiago, lo que más hay es práctica. Es práctica. Y por eso es una carta que creo que nos va a ayudar mucho. Porque es una carta que cada semana cuando salgamos aprenderemos algo que mañana podemos empezar a aplicar en nuestra vida. No solo va a enriquecer nuestra cabeza, sino nos va a ayudar a vivir. La carta de Santiago es muy práctica y lo bueno es que es una carta muy práctica no solo como individuos, sino como iglesia. Porque nos enseñará también a cómo conducirnos como iglesia, como comunidad. Y es muy importante. Mira, cosas que vamos a ver en la carta, en la epístola de Santiago, las pruebas en la vida cristiana. Vamos a ver la importancia de la sabiduría en la vida cristiana. Vamos a ver cómo son las tentaciones en la vida cristiana. Vamos a ver la madurez en la vida cristiana. Vamos a ver el cuidado de los necesitados, el peligro de nuestra lengua, el no hacer acepción de personas en nuestra comunidad, en nuestra iglesia local y la importancia de la pureza y la santificación, entre otras cosas. ¿Has visto la cantidad de cosas prácticas que vamos a ver? ¿Quién no enfrenta tentaciones? Santiago toca ese tema. ¿Quién no enfrenta pruebas? Es el tema que vamos a estar tocando hoy y mañana. Perdón, hoy y la semana que viene. Pero son los dos primeros temas que Santiago va a enfrentar. ¿Quién no ha tenido algún desliz con la lengua? ¿Quién nos ha metido en algún lío por alguna palabra maldicha? Pues veremos que Santiago le dedica casi un capítulo, por no decir uno entero, a la lengua, de la que dice que es alimentada por el infierno y que un pequeñito fuego puede incendiar todo un bosque. O sea, es un llamado de atención a saber la que se estaría liando en la iglesia, para que dediquen todo un capítulo para hablar de cuidado lo que sale de nuestra boca. Incluso una llamada de atención muy fuerte. No puede ser que con la misma boca que bendecís a Dios, maldigáis a los que han sido hechos a imagen de Dios. Dice, no puede salir por la misma fuente agua dulce y agua salada. Son cosas que vamos a ver y que nos van a servir mucho
en cuanto a nuestra vida con Dios. Y como iglesia también, porque a veces uno va a la iglesia y ¿quién no ha visto esto? Que si llega algún famoso o algún político o alguien reconocido, tiene sillas especiales, tratos especiales. Tú llegas a la iglesia y eres entre comillas, un don nadie y bueno, bienvenido y ya. Pero llega ahí a la iglesia ahora Paul Washer y todos a la puerta, ¿qué tal Paul? Siéntate aquí, Paul, toma Paul, toma Paul. Muchos harían eso. Muchos harían eso. O llegaría ahí un mendigo y la gente apenas le saludaría y de golpe aparece por ahí Amancio Ortega, el dueño de Zara, y Amancio, ¿qué tal? Hoy también se puede ofrendar si quieres, ¿eh? No sé si entiendes lo de la ofrenda, pero esto es como Dios ponga en el corazón, pero o sea, por mucho, muy poquito que ponga en el tuyo, va a ser bastante. O sea, y Santiago dedica unas palabras muy importantes a decir que eso es pecado y que en la iglesia no se puede hacer acepción de personas, especialmente entre pobres y ricos. Mira lo que nos va a edificar este libro. Mira lo que nos va a edificar. Pero entonces vamos a empezar por el punto de partida. Primero vamos a dedicar un tiempo a hablar del origen y el destino. ¿Quién escribe la carta? El origen y el destino de la carta lo encontramos en el primer versículo. El primer versículo lo dice claramente. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Así que el autor se identifica a sí mismo como, ¿quién es? Santiago, que hemos dicho que también se puede llamar o aparece en las Escrituras como Jacobo. Habían 3 Santiagos, 3 Jacobos, 3 en las Escrituras, siempre bastante juntos. Y los 3 son los siguientes. En primer lugar, 2 quiero que tengamos en mente. El apóstol Santiago, Jacobo, el hijo de Zebedeo y hermano de Juan. Y por otro lado, el apóstol también, hijo de Alfeo. Eso lo podemos ver en en Marcos capítulo 3, versículo 16 al 19. Ahí vamos a ver 2 Santiagos o 2 Jacobos. Designó a los 12. Esta es la elección de los 12 apóstoles, ¿de acuerdo? Mira lo que dice, ¿quiénes son? Simón, a quien puso por nombre Pedro. Jacobo, aquí tenemos el primero, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quienes puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno. No me hubiera gustado. A mí, si me llegan a elegir y me cae ese nombre, me gustaba más el de Juan como el discípulo amado, pero Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, y aquí tenemos otro, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, el que también le entregó. Así que entre los 12 apóstoles hay dos. Tenemos a 2 Jacobos, uno hijo de Zebedeo y hermano de Juan y otro hijo de Alfeo. Pero hay un tercer Jacobo en la historia, y es el hermano de Jesús. El hermano de Jesús. Eso lo podemos ver en Mateo capítulo 13 y versículo 55. Hablando de Jesús dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? No es el Iscariote, no es el Iscariote, el hermano aquí de Jesús. Entonces, nosotros vemos que en la historia tenemos 3 Jacobos. Y la pregunta es, ¿quién escribió la carta? La carta que nosotros vamos a estudiar se le otorga al hermano de Jesús por 2 motivos. Número 1, porque Jacobo, hijo de Zebedeo, fue asesinado antes de que se escribiera la carta. Así que ya tenemos un descarte. Y número 2, porque el otro Jacobo, el hijo de Alfeo, no tuvo prácticamente ninguna influencia a nivel de iglesia. Era de los 12, estuvo con los 12, caminó con los 12, pero no influenció en gran medida la iglesia como sí la influenció el hermano de Jesús. Entonces, Santiago, la carta que vamos a estudiar, corresponde a Jacobo, hermano de Jesús. Ahora vamos a hablar un poco de él. Luego ya entraremos en sus enseñanzas en esta carta, pero vamos a hablar de él un poco, porque si, aparte de que es hermano de Jesús, ahora mismo pocas cosas nos vendrían a la cabeza de él, y yo creo que
es bueno, ¿no?, aprender estas cosas biográficas de la vida de las personas. Así que cuando nombramos a Pablo, todo el mundo sabe mucho de él. Antiguo perseguidor de la iglesia, fariseo, estudió con Gamaliel y todas estas cosas. Pero de Jacobo normalmente no se sabe mucho. Así que vamos a ver algunas cosas de este Santiago o Jacobo. La primera, y yo creo que muy importante, es que al principio no creía en Jesús. Y eso es importante. Porque una de las personas que fueron más reacias a creer en Jesús como el Mesías eran sus propios hermanos, su propia familia. Y esto lo vemos, por ejemplo, en Juan capítulo 7, versículos 2 al 5. Juan capítulo 7, versículos 2 al 5. Y la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, estaba cerca. Por eso sus hermanos le dijeron: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Jesús estaba haciendo una serie de obras y le pide que se vayan a Judea con sus discípulos para que vean esas obras también allí. Dice: porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Estas palabras no tienen buen tono. Estas palabras no tienen un tono agradable. Es decir, porque es como insinuar que el deseo de Jesús es ser reconocido. Es como insinuar que lo que Jesús está haciendo es en busca de ¿qué? De fama. Es lo que están diciendo. Nadie hace estas cosas en secreto cuando quiere ser conocido en público. Dice: si haces estas cosas, muéstrate al mundo. Y mira qué dice ahora: porque ni aún sus hermanos, entre los que hemos dicho que estaba Jacobo, ni aún sus hermanos creían en él. Y hermano, eso no solo le pasó a Jesús. A veces los que son más reacios a creer en lo que Dios hace en nuestras vidas es nuestra propia casa. Es nuestra propia casa. Hermano, habrá muchas veces que todo el mundo dará testimonio de lo que Dios está haciendo en ti y tu propia casa no se confiará mucho. Quizá por el pasado que hemos tenido, que ellos han conocido con detalle y les cuesta creer, al ellos no tener fe en Dios, les cuesta creer el cambio. Yo entiendo que, por ejemplo, si mi familia no tiene fe en Dios y conoce cómo yo me conducía, pueden pensar: bueno, está actuando o está emocionado o le han comido un poco la cabeza, pero tarde o temprano Juanma va a volver a ser Juanma. Yo creo que cuando empezamos a servir en Caminando por Fe, la obra, el ministerio y todo, yo creo realmente que en especial mi madre lo miraba así, en plan: esto es un capricho. En 2 días cierra esto y vuelve a ser mi hijo. Pero los años han ido pasando, obviamente creo que ya ha desistido de la idea de que su hijo vuelva a ser como era y que esto se acabe, ya lo va asimilando, pero eso suele pasar. Muchas personas de nuestro entorno no van a creer en Dios y no van a creer en lo que Dios hace en nuestras vidas. Y eso pasaba con Jesús. Personas empezaban a creer en Jesús. Empezaban a ver las obras poderosas que Jesús hacía, pero sus hermanos no, porque tenemos que entender que Jesús, después de su nacimiento, cuando era pequeñito, así puede ser pues como la edad de estos niños o de Evan, no me imagino que Jesús brillara o tuviera alas a su alrededor. Hicieron una película muy curiosa, creo que el título exacto era El pequeño Mesías, que era como la vida de Jesús en su edad temprana, cómo era perseguido por el diablo, cómo le dan un pajarito muerto, lo pone en sus manos de pequeñito y sale el pajarito vivo. A ver, la película es preciosa, a mí me encantaría que eso estuviera narrado para decir: mira, es realmente lo que pasó, es muy bonita de ver y como película yo la disfruté, pero no hay registros bíblicos de cómo era Jesús de pequeño. Y yo creo que si sus hermanos no creían en él, es porque hasta que el ministerio de Jesús se hizo público, yo creo que era un niño normal. Yo creo que la Biblia nos enseña que crecía en tamaño, en conocimiento, que era obediente a sus padres. Sí, sería un niño ejemplar. No me lo imagino el típico niño travieso, pegando, mintiendo, no, porque él era sin pecado. Y esos niños vienen con pecado de fábrica. Pero no me imagino que Jesús con 7 años estuviera haciendo milagros. Pero creo que era un niño normal. Y por eso probablemente cuando las cosas empiezan a darse, sus hermanos no creían en él. Entre ellos
Jacobo. ¿Qué más sabemos de Jacobo, de Santiago? Que fue uno de los primeros a los que Cristo se les apareció después de resucitar. Después de resucitar, Cristo se fue apareciendo a un cierto grupo de personas. No fue directamente delante de muchísima gente. Cristo no se aparece después de resucitar delante de una multitud. Él lo hace como de forma progresiva. Y Santiago es de los primeros a los que Cristo se presenta tras su resurrección. Primera de Corintios 15:7 dice: después se apareció a Jacobo y luego a todos los apóstoles. Qué curioso, previo incluso que al resto de apóstoles. Porque todo el mundo pensaría que después de resucitar a los primeros que iba a correr Jesús era a los apóstoles. Pero la verdad es que la historia no es así. Y vemos como Jacobo fue uno de los primeros a los que se aparece Jesús resucitado. ¿Qué más cosas sabemos de él? Que se encontraba en el aposento alto con el otro grupo de hermanos cuando vino el día de Pentecostés tan conocido en el que se derramó el Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículo 14 dice: todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Incluimos ahí a Jacobo. Ese es el grupo de personas que estaban reunidas, orando, esperando, como Jesús había dicho, que viniera el Espíritu Santo sobre ellos para recibir poder y luego ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Esta frase que voy a decir ahora no le va a gustar a mucha gente católica, porque la gente católica equipara un poco la vida de María a la de Jesús, como si fuera una mujer ungida también desde el vientre. Pero ¿cuándo vino el Espíritu Santo sobre María? El día de Pentecostés, como el resto de creyentes. María, después de dar a luz a Jesús y haber tenido esa experiencia con el Espíritu Santo, no significa que el Espíritu Santo se quedó en María. No, María recibe al Espíritu Santo de Dios en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, cuando desciende sobre todos los que están allí orando. María estaba ahí con el resto de los discípulos, con sus hijos, que eso también no le gusta aceptarlo a mucha gente, que tuvo más hijos, y sí, no los tuvo por el Espíritu Santo al resto, porque les cuesta aceptar que María tuvo relaciones. Se les cae al suelo un mito cuando aceptan que si tuvo hijos, tuvo relaciones, porque muchos quieren pensar que esos hijos son de José con otra mujer, pero no es así, eran hijos también de María. ¿Qué más sabemos de Jacobo? Hemos sabido ya que al principio no creía en Jesús. Hemos sabido también que fue de los primeros a los que Jesús se presentó resucitado. Hemos sabido también que estaba orando junto a hermanos y discípulos en el aposento alto a la espera de la llegada del Espíritu Santo. Pero hay una cosa muy curiosa y aquí empezamos a ver su importancia en la iglesia. Pablo lo llama columna de la iglesia en Jerusalén. Y eso es muy importante. Columna de la iglesia en Jerusalén. Gálatas capítulo 2, versículo 9 dice así: y al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Esa expresión de nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo, ¿qué creen que significa? ¿Qué creen que significa? Es una manera de decir el apoyo, para que Bernabé y yo, hablando Pablo, fuéramos a los gentiles. Hermanos, a veces las personas creen que el apóstol Pablo, la gente cree que estaban los apóstoles haciendo la vida de apóstoles, la obra de Dios, y Pablo haciendo una obra de Dios paralela. Hay muchas personas que creen que es así. Hay muchas personas que consideran que por un lado estaban los apóstoles sirviendo al Señor y Pablo sirviendo al Señor en su mundo, a su rollo. No, hermanos. Pablo rendía cuentas.
Pablo rendía cuentas, Pablo era parte del grupo, no fue aceptado al principio. Bernabé intercedió por Pablo un tiempo dando testimonio de su conversión, pero Pablo rendía cuentas. Porque hoy hay personas que creen que la obra de Dios es así, yo cojo la mochila, me voy, la hago lejos de la iglesia, empiezo por mi cuenta y no es así. Hermano, todo el mundo tiene que estar vinculado al cuerpo de Cristo, todo el mundo. Somos un cuerpo, somos un cuerpo. Por ejemplo, hemos hecho la broma antes en el sentido de Paul Washer. Cuando yo escucho a Paul Washer hablar de su pastor y de los pastores de su iglesia, yo me quedo asombrado la primera vez que lo escucho. ¿Por qué? Porque cuando yo conozco a Paul Washer, eso es un defecto que tenemos las personas. Que como él ha marcado a tanta gente, como él ha impactado tantas vidas y como Dios lo usa tanto a él, ¿algunos ha visto algún sermón del pastor de Paul Washer? Probablemente no. ¿Alguno sabe cómo se llama el pastor de Paul Washer? Te estoy hablando de los hombres que corrigen a Paul Washer. Te estoy hablando de los hombres a los que Paul Washer rinde cuentas. Te estoy hablando de los hombres a los que Paul Washer, si le piden algo, obedece. Como ya dijo alguna vez que alguien se sorprendió cuando llegó a la iglesia y Paul Washer estaba lavando los platos. Hermano, es llegar caminando por fe, ver ahí y encontrarte a Paul Washer fregando. Y eso nos enseña que tenemos un problema nosotros. Nosotros nos creamos los ídolos. Nosotros nos creamos los ídolos, porque la pantalla muestra un gran hombre usado por Dios, pero es un siervo, pertenece a una iglesia, tiene unos pastores y rinde cuentas a ellos. No anda por su cuenta solo. Paul Washer nunca se ha presentado como pastor de iglesia, como líder de un movimiento. Es predicador, lo invitan, va, es misionero y se centra en las misiones con la agencia de Hercry, pero él rinde cuentas, congrega en una iglesia de la que habla siempre muy bien, de la que habla muy bien de sus pastores, y eso es un ejemplo. Porque hay mucha gente que cuando siente el llamado de Dios, lo primero que quiere hacer es desligarse de la iglesia y emprender su llamado. Pero el llamado de Dios siempre está unido a la iglesia de Dios. A la iglesia de Dios. Sí, hay casos especiales donde hay personas que han tenido que empezar de diferentes maneras. Pero hermano, rápido hay que buscar a alguien que esté por encima a quien rendir cuentas. O por lo menos a los lados, para que nos puedan supervisar, guiar, aconsejar, acompañar. Porque el ministerio, hermanos, y Pablo lo sabe, está lleno de obstáculos, lleno de luchas, lleno de caminos difíciles y uno siempre necesita un consejo, una guía, un apoyo, un orad por mí. Eso es importante. Y Pablo recibe el apoyo junto a Bernabé para ir a los gentiles de Jacobo, Pedro y Juan, a los que llama columnas. Columnas. Y yo no creo que sea casualidad. Cuando yo veo un edificio, a veces te encuentras en medio del edificio columnas. Y a nosotros nos ha pasado que le dices a lo mejor a un paleta, oye, yo quiero la sala diáfana, me gustaría quitar esta columna. ¿Y saben qué te dicen? Que no se puede. Porque hay columnas que son necesarias para sostener una sala. Necesarias. Pablo no está diciendo que esos hombres son imprescindibles, pero lo que yo entiendo por columnas de la iglesia es que son pilares importantes en la iglesia del Señor, concretamente allí en la iglesia de Jerusalén. ¿Qué más podemos ver? Pablo vio a Santiago cuando fue a Jerusalén después de su conversión. Gálatas 1:19 dice así, pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Tras la conversión de Pablo, cuando Pablo se va a encontrar poco a poco con los apóstoles, al primero que se encuentra y al que ve, es a Santiago, a Jacobo, el hermano del Señor. Y al mismo Jacobo, Pablo también lo ve en su último viaje misionero a Jerusalén. Hechos capítulo 21, versículo 18. Y al día siguiente, Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo y todos los ancianos estaban presentes. Hermano, cuando probablemente, y eso creo que lo saben, cuando Pablo visitaba gente, visitaba bastante gente. Lo que pasa que no siempre quedaban registradas las personas a las que Pablo pues visitaba o con las que se reunía. Si alguien es marcado es porque resulta importante saber que esa persona es destacada y quieren que sepamos que Pablo lo visitó. Y en su último viaje misionero a Jerusalén, Pablo visita
al primer hombre que también se encuentra tras su conversión, del grupo más conocido, y es Santiago. Santiago otra vez. Y también vamos a ver un par de cositas más. Fue líder del concilio de Jerusalén, y eso también es importante, líder del concilio de Jerusalén. En Hechos 15:13, cuando terminaron de hablar, están hablando del concilio de Jerusalén, Jacobo respondió diciendo, escuchadme hermanos, los concilios que habían era donde se determinaban temas importantes de la iglesia. Hoy le podríamos llamar quizá, hay gente que los sigue llamando concilios, hay gente que los llama junta administrativa. Normalmente las iglesias lo llaman de diferentes maneras, junta de ancianos, junta administrativa, junta de gobierno, concilio, pero al final eran personas que eran considerados dentro del grupo de la iglesia, entre comillas, líderes o de los siervos principales que se juntaban para tomar decisiones que afectaban a toda la iglesia, Y ahí está Jacobo, con la autoridad suficiente para parar en medio del concilio y decirle a la gente, escuchadme. Hay otra cosa curiosa, cuando Pedro es liberado de la prisión, ¿recuerdan el momento en que Pedro está en prisión? La iglesia unida hace oración por Pedro y Pedro es liberado. De los primeros a los que Pedro quiere informar es a Jacobo, es a Santiago. Hechos capítulo 12, versículo 17. Y haciéndoles señal con la mano para que guardaran silencio, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel y les dijo, informad de estas cosas a Jacobo y a los hermanos. Entonces salió y se fue a otro lugar. Y hay una cosa también muy curiosa, y con esta ya concluyo, y es que Judas, el autor de la carta, de la epístola de Judas, en el primer versículo, en el saludo, él se podía haber presentado como hermano de más personas, pero él se presenta solamente como hermano de Jacob. Que entonces, claro, por lógica entendemos sus otros hermanos quiénes son, pero él solo menciona a Jacobo. Judas 1:1 dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Así que recapitulando rápido, Jacobo, Santiago, era hermano de Jesús, estamos hablando del autor de la carta, era hermano de Jesús. Además de eso, al principio no creía en Jesús, fue un líder o columna de la iglesia en Jerusalén, fue un líder principal de la iglesia en el concilio, fueron de las personas a las que Pablo estuvo visitando en sus viajes a Jerusalén, fue una de las personas a la que Pedro quiso correr a contar que había sido liberado debido a su importancia en la iglesia de Jerusalén. Así que tenemos un hombre importante, ¿o no? ¿Sí o no? Pues ¿cómo se presenta? Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Tenemos un hombre importante, pero que a la hora de presentarse no pone sus títulos. Él podía haber dicho, Santiago, hermano de Jesucristo, líder de la iglesia, presidente del concilio, columna de la iglesia y tantas otras cosas. Pero él dice, siervo. Hermano, eso es digno de admirar, porque de esa parte ya podemos aprender. Cuando yo empiezo a pastorear, la gran mayoría de personas de nuestra congregación son latinas. Y empiezo a notar, cuando veo alguna película, alguna serie, o empiezo a entender cosas y a conocer más la cultura, que cuando alguien tiene un título, por ejemplo, es muy común llamarle doctor, licenciado, y yo digo, ¿por qué? ¿Ya no tienen nombre? ¿Ya no es una persona normal? ¿Saben por qué es? Porque se le da mucha importancia al título. Es como, tú no eres un don nadie. Tú no eres solo Francisco, tú eres doctor, yo qué sé. Tú no eres ya solo Carlos, tú eres licenciado tal. Yo soy solo Carlos, pero tú eres licenciado. Yo soy solo Paco, pero tú eres doctor. Yo soy solo esto, pero tú eres don Esteban. Porque vivimos en un mundo donde nos encanta sacarnos un título y ponerlo en pared.
para que la gente cuando entre en mi sala y en mi despacho, lo primero que se encuentre son mis diplomas. Que le digan que yo no soy un don nadie, que le digan que yo tengo estudios, que yo hablo con propiedad, que yo tengo conocimiento. Y ojo, no digo ahora alguno estará pensando, ahora llego a casa, cojo mi diploma de la universidad y a la basura porque el pastor hoy le ha dado por ahí. No, yo soy el primero que tiene unos cuantos colgados. El problema es es la intención del corazón. Es la intención del corazón. Yo, por ejemplo, los tengo en casa. Y si tú vas a casa, y seguramente cuando tenga las cosas bien ordenadas, ahí estarán en la pared. Pero los tuve un tiempo aquí. Y yo entraba en el despacho de la iglesia y los veía y me picaba algo, decía yo. ¿Por qué hay que exhibir aquí tanto? Para que la gente sepa que habla con un pastor que ha hecho cursos o ha estudiado. O sea, en casa, quien más los va a ver, ¿quién es? Yo y mi esposa. Entonces no hay un deseo de exhibición. Eres tú que te recuerdas a ti mismo, pues, todo lo que el Señor te ha bendecido y te ha permitido estudiar y aprender, pero no lo estás exhibiendo. Al final se trata de la intención del corazón. Lo puedes tener en un despacho, en una consulta. Yo no voy a ir mañana a mi médico y le digo, a ver, perdone, primero quite el diploma de la pared. A mí me da igual si usted es médico titulado, yo me fío. No, a ver, yo prefiero verlo. Prefiero ver que ese hombre ha estudiado, porque si no me ponen un veterinario no me entero. Pero hablo de la intención del corazón. Hablo de que cuando a mí me preguntan quién soy, lo primero que puedo decir es que yo soy licenciado, diplomado, tengo un máster, una tal, y luego al final decir, y otras cosas. Pero estos hombres podían exhibir los títulos, podían exhibir el reconocimiento, podían exhibir su liderazgo. Pero Pablo también, ¿cómo se presenta? Siervo, esclavo, doulos. Y hermano, eso es una gran enseñanza. Debemos cuidar mucho nuestro corazón. Cuidar mucho, porque, hermano, muy fácilmente buscamos el aplauso de los hombres, la aprobación de los hombres, la palmadita en la espalda, el reconocimiento humano. Pero al final, el mayor grado al que podemos llegar es siervos de Dios. Miren, tú puedes ser una mujer que limpia la casa de otro, cobrando a 9 o 10 euros la hora. Que tu jefe tenga un máster y sea juez o arquitecto y te trate como cualquier cosa. Pero tienes que entender una cosa, que esos títulos no le llevan al cielo. Y que tú eres salva por la gracia de Dios. Entonces, ¿quién está en un sitio más privilegiado? Tú, sin títulos, pero en Dios. ¿Tú crees que mi valor en esta tierra me lo va a dar un diploma? ¿Tú crees que mi valor me lo va a dar la ropa, el dinero que gano? El valor que tengo yo, ¿saben cuál es? Yo fui comprado y vosotros fuisteis comprados a precio de sangre. Y eso es lo que os da valor. Hermano, tú no vales un poco, ni bastante, ni mucho. Tú vales la sangre de Cristo. Y eso es valioso, hermano. Aunque juntáramos todas las riquezas del mundo, nosotros valemos más. Y no te lo estoy diciendo para masajear el ego tuyo. Te lo estoy diciendo porque es bíblico. Nos han comprado con la sangre de Dios hecho hombre. Y eso nos debería hacernos sentir valiosos. No prepotentes, porque sabemos que es gracia, pero sí amados, sí valiosos. Por eso esos hombres, cuando entendían eso, nunca empezaban a poner sus títulos, sino que la mayor honra para ellos era ser siervos de Dios. Siervos de Dios. Y eso es de admirar. El historiador Flavio Josefo dice que en el año 62 después de Cristo, Santiago murió apedreado por el Sanedrín. Era muy odiado por los líderes judíos de aquel entonces y murió apedreado según aquel historiador. A los que les guste la historia de los tiempos de Jesús, de los periodos así, de la historia judía quizá de aquel entonces, yo les recomiendo los libros de ese autor, Flavio Josefo. Es para mí, una de las fuentes más buenas y fiables en cuanto a historia de aquellos tiempos. Así que hemos visto ya el origen de la carta, vamos a ver el destino, y esto va a ser muy rápido.
muy rápido. Así que él se presenta como Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, y a quien escribe a las 12 tribus que están en la dispersión. A las 12 tribus que están en la dispersión, y la verdad no se curra mucho el saludo, ¿eh? No es un gracia, paz y misericordia de nuestro Señor. No, saludos. Este es como yo por WhatsApp. Este es como cuando los hermanos me mandan un mensaje súper largo y yo le pongo el dedito. Que yo a veces pienso en el otro lado y digo, se lo van a tomar mal. Pero yo no soy Pablo por WhatsApp, yo soy Santiago. Yo soy, pastor, hemos pensado. Ok, ya. Bueno, un poco. Entonces, pero lo bueno es que cuando conoces a la persona tampoco te lo tomas mal, porque ya lo conoces y no esperas mucho. Es más, te asustaría que dijera algo más largo, dirías, uy, está enfermo, algo le pasa, hoy ha puesto gracias, hoy esto es peligroso. Pero ¿a quién se dirige? A las 12 tribus que están en la dispersión. Y ojo, porque si no entendemos esto, podemos llegar a pensar que Santiago está escribiendo a los judíos. Y no es así, no es así. Las cartas son a los creyentes, porque luego los llama hermanos. Y nosotros sabemos que no son hermanos en Cristo los judíos. Y espero que a nadie le duela esto, pero si un judío no reconoce que Jesús es el Señor, no es nuestro hermano y se va a ir al infierno. Vale, sí, Dios ha tenido un trato con una nación, pero vuelvo a lo mismo. Siempre debemos entender que Israel es el pueblo de Dios, no es la bandera azul y blanca, la estrellita. Israel es el pueblo de Dios. Pueden ser judíos o pueden ser gentiles, pero si han creído en el Señor, son el verdadero Israel. Son el verdadero Israel, aquellos que están en Cristo. Entonces, aquí Santiago se dirige a las 12 tribus que están en la dispersión, pero ahí sí que vemos un matiz de a quién escribe. No son judíos, porque luego los llama hermanos, pero está diciendo a las 12 tribus que están en la dispersión, y eso nos hace entender una cosa importante. Lo que sí es posible que Santiago esté haciendo es escribir a judíos convertidos a Cristo. A judíos convertidos a Cristo, pero que ahora además se encuentran ¿en qué? En la... ¿Qué les viene a la cabeza si piensan en dispersión? Si ahora entra aquí un policía y de golpe grita, ¡dispersaos! ¿Qué vais a hacer? ¿Qué vais a hacer? Yo me quedo paralizado, porque a mí cuando me dan órdenes a grito no las pillo. Digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Otros correrían, pero yo me quedaría... Pero la idea que es, lejos, se han ido, están yendo, se están separados, no están juntos, están uno en Judea, uno en Samaria, otro en Jerusalén, otro en los confines de la tierra, pero así están. Y a eso se dirige Santiago. Probablemente todos estos son aquellos que se habían convertido, porque nosotros recordamos después del día de Pentecostés, solo en el primer sermón de Pedro, ¿cuánta gente se convierte? Como 3.000 personas, y obviamente no eran griegos. Allí habían judíos de todos los lugares, se convirtieron al Señor, pero algo pasa, después del martirio de Esteban, empieza a haber una presión feroz a los creyentes, el asesinato de Esteban apedreado abre los ojos de muchos y la gente empieza a correr, algo que era traumático, un drama que estaban viviendo, pero algo muy bueno, porque eso expandió el evangelio por muchos lugares. A veces el ser humano se acomoda tanto que la única manera de llegar a los confines de la tierra es que el Señor lo eche. Hermanos, mucha gente ha acabado llevando el evangelio a otros lugares por necesidad, no por decisión voluntaria. Mucha gente no tenía en su mente acabar predicando en otro país, pero por necesidades económicas y problemas fue a otro país y acabó predicando y compartiendo el evangelio en aquel lugar. Muchos de los que estaban allí, judíos que se habían convertido, muchos no tenían la idea de huir de sus casas. Hermanos, salir de allí no es como ahora. No es como ahora.
Hoy te haces la maleta, viajas en avión. Esa gente no tenían maletas como nosotros, era todo mucho más incómodo, eran paseos en barco, algunos en burro, otros en caballo, eran largos días de viaje, eran peligros de salteadores, peligros de atracadores, peligro de muerte, muchas cosas. Y a nadie le gustaba salir de casa. No era como, mira, voy a salir de Jerusalén, me voy a Samaria, ahí me meto en Infojobs, busco trabajo. No, hermano, era muy duro. Por eso vemos a lo largo de la historia que la iglesia siempre se apoyaba mucho unos a otros. Porque cuando llegaba un hermano de algún lado, tú sabías que no venía por gusto, no venía solo a enriquecerse, venía por necesidad y la iglesia le abría siempre las puertas. Porque si hay una cosa que nosotros vemos dentro del contexto de la iglesia en aquel entonces es la frase de y no había ningún necesitado entre ellos. ¿Por qué? Porque entre todos se protegían. Eran una familia y es bonito entender esa parte. Pero nosotros leemos esto, Hechos 8:1. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Ellos no, se fueron los discípulos, pero los apóstoles siguieron, había que guardar el tipo, había que seguir haciendo la obra. Hechos 11:19 dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de... ¿Cuál fue el detonante de la persecución? Claro, porque Esteban fue el primero en empezar a rebatir a los judíos con el mensaje del evangelio. Claro, la gente, ¿qué pasó? ¿Creen que la gente se acobardó a ver eso? No, se envalentonó más. El mismo apóstol Pablo en una ocasión dice que sus prisiones animaron a la iglesia. La iglesia ve a Pablo en la prisión lleno de gozo, de fuerza, y la iglesia se anima como diciendo, si Pablo está en prisión con tantas ganas de hacer la obra, ¿cómo no lo haremos nosotros que estamos aquí fuera? Hermano, eso pasa. ¿A ti no te ha pasado cuando ves películas cristianas de hombres de Dios que sufren por el evangelio, que tú te analizas y dices, y yo no he hecho nada? Yo me callo porque me da miedo que me digan algo en el metro. Y esas películas como que te dan, oye, aquí hay que hacer algo, aquí hay que ponerse las pilas. Como los que estáis haciendo el curso de membresía, que estáis leyendo el libro de Radical. Cuando uno lee el libro de Radical, la conclusión al final del libro es, ¿soy cristiano? Si tú lees el libro de Radical, la primera pregunta que te vas a hacer al acabar el libro es, ¿yo he conocido al Señor? Cuando habla del entregar, y te empiezas a intentar convencer de, bueno, estos son casos muy radicales. No, esto, otro caso. Y otro, pues esto empieza a ser común. ¿No seré yo que no he tomado la decisión de verdad? Es un libro espectacular, pero no te lleva a derrotarte, tirar la maleta y decir, no soy cristiano, sino a decir, oye, pues yo me tengo que poner las pilas, yo tengo que empezar a cambiar mi vida, yo tengo que empezar a vivir realmente el evangelio. Y eso es lo que pasó con la muerte de Esteban. Yo creo que la gente pensó, si matamos a Esteban, se amedrentan todos y nadie hace nada. Pero pasó lo contrario. Cuando Esteban muere, la gente lo ve y en vez de tener miedo dice, oye, si él ha ido hasta el final, nosotros también. Y ahí empieza una persecución feroz. Eso siempre ha pasado con los mártires. Los mártires eran llevados al Coliseo pensando, si los matamos en público, el resto de cristianos se callan. Pero cuando los veían ahí muriendo, cantando al Señor, fieles al Señor, la gente más fuerza tenía. Más fuerza tenía. Y ahí empieza una persecución que hace que, como dice, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Y ahí están los dispersos, las 12 tribus que están en la dispersión, judíos que se habían convertido tras el día de Pentecostés y que se dispersaron tras la persecución que empezó con la muerte de Esteban, y a los que dirige una carta especialmente Santiago, una carta que nos va a enseñar que son creyentes, pero están siendo perseguidos, que son creyentes, pero han tenido que dejar sus casas, que son creyentes, pero están dispersos, que son creyentes, pero han perdido sus trabajos, hasta el punto que muchos están siendo oprimidos por ricos, que son creyentes y algunos estarán enfermos, como veremos en la carta,
que son creyentes y algunos están pasando por momentos de escasez, que son creyentes y algunos están sufriendo. Y eso es lo que vamos a ver en la carta. Y a esos escribe Santiago. ¿Y saben qué me gusta de esto? Que esto no tiene nada que ver con el evangelio de la prosperidad. Porque el evangelio de la prosperidad es, si estás siendo perseguido, te han echado del trabajo, estás teniendo escasez y estás enfermo, Dios no te está bendiciendo. Pero Santiago está dedicando una carta a gente que está sufriendo, está siendo perseguida, está siendo dispersa, está pasando momentos de escasez y algunos hasta momentos de enfermedad, y a esos los llama hermanos. Porque la vida cristiana, a pesar de que el evangelio de la prosperidad la quiera presentar como una vida de éxito, como un tú puedes, tú lo ganas, tú lo conquistas, el mundo es tuyo, créelo y pasa, decláralo y pasa, dícelo mucho, repítetelo, si tú te lo crees sucede, el problema es que no te lo crees tú, te lo tienes que creer, porque el enemigo te pone dudas, el enemigo te dice tú no vales, tú no de esto, pero tú eres grande, porque Dios te dice tú eres la niña de mis ojos. Estos son los mensajes de hoy. Esos son los mensajes de hoy, que llegas a tu trabajo como diciendo, jefe, yo por 1.000 euros no trabajo, yo soy empoderado. Yo lo que pise mi pie es mío. Y esta empresa es mía ahora, así que jefe, te vas. Y no vas a cobrar ni el paro. Porque eso es lo que enseñan. Eso es lo que enseñan. Porque a veces he visto creyentes que hacen una trampa, algo malo, les cae una denuncia y son capaces de decir, pero Dios me dará victoria. Y digo, pero, ¿perdona? ¿Te has metido tú solito en ese juicio? Si Dios hace lo que es justo, vas a Chirona, a la cárcel de cabeza, o pagas la multa. Y eso no es el enemigo que se ha levantado contra ti, que el que ha hecho eso eres tú, porque nadie va a juicio por gusto. O sea, hay gente que lo hace mal, la lía en la vida, llega a juicio y dice, el enemigo. Sí, el enemigo, se llama como está en el DNI. Ahí tienes el nombre del enemigo. Es así, porque el evangelio de la prosperidad cree que yo hago algo mal, pero Dios me da victoria. Cree que yo no estudio, pero Dios me aprueba el examen. Cree que yo no me esfuerzo, pero Dios me hace llover dinero. Por eso tenemos cultos en lo que, mira en este culto, ha llovido oro, mira en este culto. Pero la historia muestra que el cristianismo es una vida de dolor a veces, de sufrimiento, donde hay enfermedades, donde hay persecución. Hermano, tú vas a tener que elegir una cosa. Si quieres mensajes que no sean bíblicos, pero te endulcen los oídos y te hagan sentir un campeón, o quieres mensajes que te enseñen que la vida con Cristo, cuando la vives bien, va a tener muchas dificultades, pero Dios va a estar contigo en todas. No significa que todas van a acabar como a ti te apetece, pero significa que todas van a acabar como Dios quiere. Y a veces Dios dice que la enfermedad nos lleva con Él. Y es así. A veces llega el cáncer y Dios dice, cáncer fuera. Y gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios cuando os sana. Pero a veces llega el cáncer y Dios dice, pero es que yo quiero que ella venga conmigo. No seáis egoístas. Qué manía de declarar el cáncer fuera cuando yo lo he puesto porque me lo quiero llevar ya. Y es así. Ah, es que es joven. Bueno, me he llevado gente más temprano. Pero al final, ¿quién es Dios? Y vamos a ser realistas. Al final, ¿dónde va a estar mejor? ¿No es muy egoísta? Cáncer, no, déjalo. Deja el cáncer. Tengo ya ganas de irme de aquí, no me voy a suicidar porque es pecado. Ya que ha llegado el cáncer, dejemos al cáncer. Hacer su trabajo, ¿para qué molestarlo? Yo quiero irme con el Señor. ¿Qué mal tiene si al final esto acaba conmigo? A ver, no tuerzan mis palabras, que ahora alguno dirá, el pastor nos ha dicho que la quimio es pecado porque hay que dejar que el cáncer nos... Alguno por aquí hoy le han dado el diagnóstico y mañana lleva al médico, no, yo quiero morir. No, hermano, lo que quiero que entiendan es que la voluntad de Dios es la que se hace. Sí, hay que luchar por la vida. Sí, gracias a Dios que también ha dado medicina. Antes moríamos de gripe, ahora ya no. Pero si la vida se acaba, es porque Dios quiere y lo debemos aceptar. Y la muerte es una derrota para el mundo, pero la muerte para nosotros no es derrota.
es ganancia. ¿Por qué cuando las cosas salen como el mundo dice que son malas, lo llamamos malo? Si a veces lo que el mundo dice que es malo, es en realidad lo mejor que puede pasar. Es lo mejor que puede pasar. ¿No es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta? Pues aunque no sea agradable para mí, ni buena para mí, ni perfecta para mí, si es de Dios, lo es. Muchas veces intentamos luchar por cambiar la voluntad de Dios cuando ganaríamos mucho aceptando la voluntad de Dios. Porque te voy a decir algo. Un pulso contra Dios, si hubieran apuestas, yo no me jugaba ni un céntimo por ti. Dios va a ganar. Y lo que hace es perfecto. Así que tendremos una carta llena de personas que también sufren, pero son cristianos. Así que cuando la vida te dé algún golpecito, cuando el Señor te permita pasar por algunas cosas, en vez de decir, Señor, ¿por qué? Como veremos la semana que viene, habrá que decirle al Señor, ¿para qué? Porque muchas veces las pruebas, en vez de preguntar ¿por qué?, le tenemos que preguntar ¿para qué? Porque muchas tienen un propósito. Y como veremos la semana que viene, normalmente es perfeccionar nuestra fe. Perfeccionar nuestra fe. Yo le puedo decir a alguien que tiene cáncer, ten fe. Pero tenemos una hermana en la iglesia, o más de una, que ya pasó por el cáncer. Y le puede decir con mucha más firmeza a esa persona, ten fe. Porque yo sé la teoría, pero esa persona tiene la práctica. Y esa persona seguramente su fe está mucho más fortalecida. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido momentos en que la vida económicamente nos ha llevado al límite? Y es en ese momento que hemos podido comprobar que Dios es nuestro proveedor. Porque sí, no había para restaurantes, no había para mucho, pero hermano, había comida cada día. Y podemos decirle a la gente, ten fe, Dios no desampara. Ah, pero yo lo he vivido. Yo puedo decirte que la Biblia dice, no he visto a un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Lo he vivido en carne propia. Fue una prueba, sí, pero ¿qué hizo? Fortaleció la fe de las personas. Nunca vienen las pruebas para matar, pero vienen las pruebas para mejorarnos, hacernos más humildes, más confiantes en el Señor. Y por eso en el segundo versículo, y en esto nos vamos a centrar rápido los últimos 15 minutos, Santiago les dice esto a los hermanos: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Semana que viene veremos el porqué, el motivo de las pruebas, el propósito de las pruebas, el lado bueno de las pruebas. Pero hoy vamos a centrarnos en esa frase de Santiago. Les dice que en las pruebas tened gozo, y no gozo, sumo gozo. ¿Qué creéis que significa ese sumo delante? No es sumo en latino, ¿eh? Es sumo gozo. ¿Qué es sumo gozo? Mucho gozo, mucho gozo, extremadamente gozosos por estar en pruebas. Y hermano, tú le dices eso a alguien de este mundo y te toma por loco. A ver, yo tengo que tener mucho gozo porque me han dado un trabajo. Yo tengo que tener mucho gozo porque ha nacido mi hijo. Yo tengo que tener mucho gozo porque estoy pasando el mejor momento de mi vida. Pero mucho gozo porque estoy en pruebas. Y es lo que dice Santiago. Tened ánimo y gozo en medio de las pruebas. En medio de las pruebas. Y yo quiero llevaros a entender el porqué. En primer lugar, debemos gozarnos en las pruebas porque nuestro Señor Jesucristo ya ha vencido. Y eso debe dar gozo. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo.
No importa la prueba, no importa la circunstancia, no importa la adversidad, yo debo tener gozo porque Jesús ya ha vencido. Eso no significa que va a salir todo bien. Eso no significa que va a acabar como yo quiero. Significa que nuestro Dios es mayor que las tribulaciones, es mayor que las pruebas, es mayor que la adversidad. Jesús le dice eso a sus discípulos: en el mundo tendréis tribulación. Y no les dice luego, pero solo tenéis que decir luego: yo desecho toda tribulación en el nombre de Jesús. Yo rechazo, está reprendida toda tribulación. No, el Señor Jesús dijo: tendréis tribulación. Y no dijo rechazadla, reprendedla, echadla fuera en mi nombre. Dijo: tened paz, porque yo he vencido. Yo he vencido. Hermano, nunca hay una enseñanza de Jesús de que cuando venga un problema lo reprendamos. Todas las palabras de la Biblia, cuando llega el problema, nunca es repréndelo, échalo fuera, recházalo, es confía. Confía. Cuando el cantante aquel famoso se estaba muriendo, un cantante cristiano de aquel mundillo de muchos que conocemos, ese hombre se estaba muriendo y una señora que no es adoradora le queda grande. Tuvo la sandez, la necedad de decir que echaba fuera ese cáncer en nombre de Jesús. Y lo peor, terminar la frase diciendo: y no aceptamos un no por respuesta. Dios dijo no. Dios dijo no a un culto que giró en torno a la vida de ese hombre, en el que todos los pastores que habían allí, menos uno, le decían: vamos a ver la gloria de Dios, va a pasar esto, echamos fuera esto, y Dios les cayó la boca a todos diciendo no, que obviamente sus seguidores siguen ciegos detrás de ellos, pero el Señor demostró que declarar no es lo que trae sanidad, que rechazar no es lo que echa fuera la enfermedad, que es su voluntad la que va a prevalecer. Y que lo que deberían haber hecho con ese hombre, que yo no digo que Dios no cura y no digo que no pidamos, pero lo que deberían haber hecho es: Padre, si es posible, cura este cáncer, pero hágase tu voluntad y no la nuestra. Esa es la manera correcta. Así lo enseñó Jesús. Yo no digo que no pidamos. Padre, tienes el poder. Tienes la grandeza y la capacidad de curar no un cáncer, millones de cáncer en un abrir y cerrar de ojos. Pero Señor, vas a hacerlo si quieres. Para ti el cáncer es una triste gripe, no es nada. Pero ¿quién soy yo para exigirte lo que tú debes hacer? Y muchos siervos del Señor han muerto de cáncer. Y muchos han muerto atropellados. Y muchos han muerto asesinados con una cuchillada en la calle. Y muchos han muerto de muchas maneras. El Señor los desamparó, no. El Señor los descuidó, no. El Señor los dejó de amar, no. El Señor no los bendijo, no. El Señor determinó que su final era así. Porque para el Evangelio de la Prosperidad los 12 apóstoles deberían haber muerto todos con una casa en Miami, con relojes de lujo y con ropa Armani y en un funeral con millones de personas. Pero la mayoría de los apóstoles murieron colgados, degollados, asesinados, crucificados. Y para ellos fue una honra morir así por causa de Cristo. Hay que gozarse en la prueba porque Jesús venció. Ya está. Ya está. Cuando venga la prueba a tu vida, mira la prueba a los ojos y le dices: ¿sabes qué? Mi Dios es mayor. No sé si te vas a ir hoy, no sé si te irás mañana, no sé si te irás, pero Dios ha vencido. Así que si tú vienes y te vas, gloria a Dios. Y si tú vienes y acabas conmigo, me mandas con Dios. Así que gloria a Dios. Porque Jesús ha vencido. Y que Jesús haya vencido significa que no tenemos nada. No tenemos temor. No tenemos temor. Yo estaba preparando esta enseñanza y lo pensaba, digo, ¿por qué sigo teniendo miedo a los tiburones? Si me tienen que comer, que me coman. ¿Por qué no nado con confianza en el mar? ¿Por qué me da pánico el mar? ¿Por qué? ¿Por qué? Si me tienen que comer, será Dios quien mandó el tiburón. Tampoco me voy a ir al acuario no tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué más debemos gozarnos en las pruebas? Debemos gozarnos porque a través de muchas tribulaciones entraríamos en el reino de los cielos. Y ese versículo nadie lo dice en el Evangelio de la Prosperidad.
Nadie lo dice, no les gusta, pero está en la Biblia. Hechos 14:22, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en reprender, en rechazar, en la fe, en confiar, en creer. ¿Por qué? Diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Mira el mensaje de la prosperidad, mira el mensaje del éxito. Es necesario que suframos. Va a llegar el sufrimiento, va a venir el sufrimiento y es necesario que lo pasemos antes de entrar en el reino de Dios. Así que, ¿qué hacemos en medio de eso? Fortaleced la fe, creed en Dios. Creed en Dios. Ese es el problema. En medio de las pruebas no necesitamos declarar, rechazar o reprender. Necesitamos creer en Dios. Hermanos, si tienes que pedirle algo a Dios cada día, y te lo digo como pastor, pídele a Dios fe. No, pastor, yo ya creí. Sí, pero la fe es como un músculo, hay que ejercitarla. Ya lo veremos, pero la fe hay que ejercitarla. Hay que trabajarla, hay que pedirla. Hay un hombre que le dijo una vez al Señor, creo, ayúdame en mi incredulidad. A ver, ¿crees o no crees? Porque eso parece muy contradictorio. Eso es como decir, yo creo, pero necesito más fe. Y a mí me pasa. Yo no sé si soy el único débil aquí en la fe, pero hay momentos en la vida en que yo le necesito pedir al Señor, dame más fe, Señor. Yo creo en ti, pero necesito tener más seguridad, necesito tener más confianza. Siento que todavía hay temor, siento que todavía me vienen dudas, Señor, no de ti, de mi propia fe. Yo nunca dudo de Dios, pero dudo de mi fe, de si mi fe es fuerte. Y yo le pido a Dios eso. Así se llama esta iglesia. Caminamos por fe. Porque al final vamos a tener pruebas y seguiremos caminando. Vamos a tener dificultades y seguiremos caminando. Van a venir tribulaciones y seguimos caminando. Llevamos un año comiéndonos el coronavirus y seguimos caminando porque tenemos fe en medio de todo lo que está pasando. Ya hubieran entrado ganas. Después de 4 meses uno ya piensa, no, ¿sabes qué? Cerramos cada uno a su casa y ya dentro de unos años ya buscamos otra iglesia. Pero hemos seguido. Hemos peleado por las redes, hemos abierto cuando hemos podido, aunque se pudiera poco aforo, abrimos y los que vengan, pero vamos a tener fe, que de esta salimos. No sé cómo salimos, no sé si se nos muere alguien por el camino, pero que salimos. Cuando Dios quiera, como Dios quiera, y si hay que perder no quiero, pero habría que aceptarlo. Y gloria a Dios que nos ha guardado. Porque los anuncios, pero engordan las cifras. Sí, engordan las cifras, es verdad, seguramente no mueren tantos como dicen. Y muere mucha gente por otras cosas y lo meten como en el archivo del coronavirus. Pero yo tengo un padre que trabaja en un hospital y tampoco es mentira lo del virus. Tampoco es mentira. Y gente muere. Y las cosas en los hospitales han cambiado. Y los horarios de mi padre en el hospital los tuvieron que cambiar porque enfermeros cogieron el virus. Y gente en un hospital donde no se moría nadie, de golpe empezó a morir. Y empezaron a pasar cosas. Entonces es real. Pero ¿sabes qué es bonito? Que en medio de todo eso, todos conocemos a alguien de una familia, un amigo, un conocido que se ha muerto. Pero yo no conozco a nadie de esta iglesia. Y no voy a decir como algunos que esta iglesia está protegida porque aquí pastoreamos Juan Manuel y Marcos. Pero si aquí nadie se ha muerto, es por la gracia de Dios. Y no solo eso, hermanos, que yo me glorío en el Señor porque en medio de todo, hermanos, hicimos una caja para repartir alimentos y no hemos repartido tantos como pensaba. La gente ha seguido trabajando. El Señor ha cuidado nuestras familias, ha guardado nuestros ingresos. Sí, quizás no estamos viviendo de lujo, pero no ha faltado el pan en todo el año, no ha faltado el agua en todo el año. Estamos vestidos, nuestra familia con salud. Oye, y no hemos estado reprendiendo ni rechazando. Hemos estado confiando que el Señor tenía todo bajo control. Y sin miedo, enfrentando esto y diciendo, y si me toca, me tocó. Y ya está. Yo recuerdo los días esos sin sentir el sabor, el olor. Clicia dice que yo cuando me hice la prueba ya lo había pasado. Claro, yo lo fui dejando y digo, esto no es nada. Claro, después de unos días ya fuimos a hacer la prueba y dice, no, igual ya que has pasado la cuarentena, ya has pasado.
Pero hermano, no había miedo, no había temor. Sí, había a lo mejor una cierta preocupación por los que nos rodeaban, la familia y eso, pero no un miedo personal. Porque, no sé, lo veía como, vale, el Señor está ahí. Él sabe todas las cosas. Y si Él ha dicho, hasta aquí llegó tu día, pues Él sabe por qué. Y será lo mejor. Y la vida del resto seguirá. Pero debemos gozarnos. Porque el Señor mismo dijo que a través de muchas tribulaciones entraríamos en el reino de los cielos. Hermano, tú no te vas a meter en el reino de los cielos. Sí, entramos por gracia. Pero el camino hasta llegar es complicado. Es complicado. Van a venir cosas difíciles. Y lo bueno, que me he dado cuenta, que no estamos solos. En medio de todo lo que ha pasado, sí hay gente que ha tenido momentos difíciles, pero he visto a la iglesia que sin yo, como pastor, tener que decir nada, algunos hermanos les han ayudado. Y eso es precioso. Porque, ¿sabes qué? Al final hay tribulaciones, pero siempre hay uno al lado que lo está pasando mejor y te coge de la mano y te dice, vamos, hermano. Y mañana tú te levantas y ese que te cogió la mano se viene abajo y tú le coges a él y dices, vamos, hermano, hoy por ti y mañana por mí. Llevemos las cargas los unos de los otros, pero que van a haber cargas, van a haber. Van a ver, y gracias a Dios que hoy no es por carta, tenemos el teléfono, tenemos medios para decir, hermanos, os necesito, estoy pasando una prueba, y sí, confío en el Señor, pero sé que si la cargáis conmigo va a ser más ligera, va a ser más ligera. ¿Por qué también debemos gozarnos en las tribulaciones y en las pruebas? Porque vienen por vivir como Dios manda. Hermano, las pruebas no llegaron a los cristianos por vivir como el mundo. Las pruebas llegaron a los cristianos por vivir como Cristo. La gente cree que si nosotros fuéramos como Jesús, todo el mundo nos querría. Los gays nos querrían los que abortan, nos querrían los ateos, nos querrían todos, porque Jesús lo amaron todos. No es así, no es así. Sí, porque Jesús cuando fueron a apedrear a aquella mujer, él se puso delante, sí, pero también luego le dijo, ve y no peques más. Es decir, como sigas así, mañana las piedras te caen. Y claro que yo no le voy a tirar las piedras al homosexual ni a la que aborta, pero si ha pecado, ¿hay esperanza para una mujer que aborta? Sí, porque para los asesinos hay esperanza. Y es lo que son, lo siento mucho. Porque si lo que tienen dentro es vida y quitar una vida es matar, y así se les llama a los asesinos, lo que tú has hecho es asesinato. Pero tienen esperanza, hay perdón para ellas, pero vete y no peques más. Es así, la iglesia recibe a todos con los brazos abiertos, pero les dice que no se vive de cualquier manera. Los lleva al arrepentimiento y a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y cuando vivimos conforme a la voluntad de Dios, al mundo no le gusta, porque la luz vino al mundo y el mundo prefirió las tinieblas. Como leímos en 2 de Timoteo 3:12, y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, es decir, en santidad y conforme a la voluntad de Dios, serán perseguidos como aquellos creyentes. Así que, hermanos, hay que gozarse en las pruebas porque Jesús ha vencido. Hay que gozarse en las pruebas porque van a venir. Y hay que gozarse en las pruebas porque vienen muchas veces por vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero lo más maravilloso es que hay que gozarse en las pruebas porque en medio de las pruebas Dios está con nosotros. El Salmo 34:19 dice, muchas son las aflicciones del justo. Ese texto no le gusta a los de la prosperidad. No dice una aflicción pasará el justo, 2 aflicciones pasará el justo. Dice muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los libra el Señor. El justo va a pasar por muchas pruebas, pero no va a pasar por ninguna solo. Jesús dijo a sus discípulos, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Todos los días del año 2020 Jesús estuvo con nosotros y todos los días del año 2021 va a estar con nosotros y del 2022 y del 2023 y hasta que nos muramos, todos los días va a estar con nosotros. Habrá días que la iglesia no está, pero Jesús está. Habrá días que la familia no está, pero Jesús está. Habrá días que los amigos no están, pero Jesús está. Porque la iglesia no va a estar siempre, la familia no va a estar siempre y los amigos no van a estar siempre, pero Jesús sí estará. Y debemos gozarnos en las pruebas porque Jesús está con nosotros.
Porque en medio de las cosas difíciles de la vida, la frase que más viene a mi corazón, no sea el tuyo, pero la frase que más viene a mi corazón en medio de todas las cosas difíciles es: Dios está conmigo. Y eso no me lo digo para ser como soberbio y decir yo me voy a comer el mundo, sino para enfrentar las cosas con fe. Hermano, yo soy una persona miedosa para muchas cosas. Yo escucho un ruido en la noche y soy capaz de hacerme el dormido. Como yo finjo que no escucho nada, no voy a ser el hombre valiente. Ahora que no me ha quedado otra por donde vivo, a veces me envalentono, pero me gusta porque Clicia me mira y me dice: amor, ni se te ocurra salir. Porque ella ve más seguro quedarse. Y yo a veces ando esperando que lo diga, como diciendo: dime que ni se me ocurra salir porque si no voy a quedar como un cobarde. Yo voy a la puerta en plan: sé lo que me va a decir ahora, el día que no me lo diga, yo no sé lo que va a pasar. Pero en medio de las circunstancias confiamos que Dios está con nosotros. A lo mejor en tu empresa de golpe empiezan a despedir gente y otros están temblando. No sé, pero Dios está conmigo. Si esta puerta se cierra, mañana se abrirá otra. Y el jefe va a llegar un día metiendo miedo: mira, las cosas no van bien, vamos a tener que hacer recortes. Bueno, yo seguiré haciendo el trabajo lo mejor que pueda y Dios está conmigo. Que sea lo que... Y eso es lo que nos da confianza. Pero sobre todo, hermanos, sobre todo, y llévate este texto a casa, debemos gozarnos en las pruebas, porque al final las pruebas son para la gloria de Dios. Primera de Pedro 1, 6 al 8 dice: en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él. Y os regocijáis grandemente con gozo inefable, es decir, con sumo gozo y lleno de gloria. Pero mira lo que dice: la prueba de vuestra... Al final las pruebas son ¿para qué? Para la fe, para trabajar nuestra fe. Y dice que esa prueba va a resultar en la gloria de Dios, en la alabanza de Dios, para la grandeza de Dios. Porque tú vas a pasar por ahí. Y cuando pases por algo que cualquier persona tiraría la toalla, cuando pases por algo que cualquier persona se tiraría por un puente, y lo pases y lo enfrentes y sigas de pie, tú no vas a decir: es que soy fuerte. Vas a decir: es que Dios está conmigo. Porque cuando el mundo hace algo bien, se aplaude a sí mismo. Pero cuando los cristianos pasamos por las cosas difíciles y el mundo espera que digan: oh, es que es una persona fuerte, no, les decimos: somos débiles. Pero nuestro Dios es fuerte y Dios no nos desampara. Así que, hermanos, gozaos en las pruebas. Van a venir. Me encantaría humanamente deciros: no van a venir. Desde que conocisteis al Señor, ninguna prueba más vendrá. No, hermano, no lo puedo decir. Van a venir, pero podéis gozaros porque Dios está con vosotros. Y enfrentad las pruebas para su gloria. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra que hoy nos alienta y nos infunde fuerzas para, Señor, seguir adelante y enfrentar desde hoy, Señor, las cosas que vengan con fe y confianza. Ayuda a que todos mis hermanos, Señor, desde este mismo instante atesoren esta palabra en sus corazones, salgan de aquí, Señor, gozosos. Algunos, Señor, deseo que si están pasando por alguna prueba, esto les haya dado ánimo, les haya dado esperanza y les haya dado confianza en ti, Señor. Pero levántanos, Señor, en medio de la prueba, haznos creer en ti, tener fe y seguridad de que tú tienes todo bajo control, de que tú ya has vencido, y ayúdanos a pasarlas para tu gloria. Llévanos con bien a nuestras casas, acompáñanos hasta nuestros hogares y cuídanos en el regreso de vuelta junto a nuestras familias. Y todo esto, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.